Leer el Evangelio según San Juan. Amén. Como estamos leyendo todo el Nuevo Testamento, vamos a empezar el capítulo 12 del Evangelio según San Juan, versículo 1 al 26. Vamos a leer. Ya habíamos terminado el 11, que era la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro y, por supuesto, toda la enseñanza que podemos obtener de ese hecho que ocurrió. ¿Cómo se escucha ahí? Está bien. Bien, bueno. Un poquito más bajo para que no tenga yo que hablar. Ahí está. Hablar tan fuerte. Sí, no te rompe el tímpano. San Juan, Aparte. Evangelio según San Juan. Te rompe el oído. Tan... ¿Querés creer que me estaba pasando anoche el oído, no? Me estaba limpiando. Sí. Y resulta ser que me quedé sorda. Un tapón. ¿Porque vos estabas limpiándote el oído? Ay, sí, porque Sí, me... bueno, claro. Más Sí, vale. pero ¿por qué digo, Señor? Destapa mi oído. Y qué feo que es. Es feo, sí. Qué feo que es ser sordo. No hay que limpiar muy adentro, hay que limpiar afuera. No, pero hay que ir a que te limpien el oído. Destacar los La tapones. cera, la cera. Ujú. Sí, yo lo hice hace muchos años. Después no volví nunca más. Sí, yo Y tuve una vez. ¿Se ve qué es eso? Una sola vez tuve tapón de cera. Sí. Ay, yo también Tenía- una sola vez. Creo que tenía 13 años por ahí. No, yo tenía más. Ya mis hijos nacieron. 14. Fuimos con ellos. Me han acompañado. Mm. Y tremendo porque el No se el quiere que ir. me atendió el oído me dijo, señora, tenía un tapón de cera. Claro. Claro, pero qué feo que, porque enseguida, pum, hizo una sopapa y se tapó. Claro, se movió a una membrana o algo adentro Sí. del oído y la onda no llega. No llegaba. La vibración no llega. Y después, bueno, ya salí donde estaba acomodando y cosas, me los amarré el oído y se destapó. En el nombre de Jesús le dije, Bueno, te antes- destapás oído. ¿Te acuerdas que se usaba mucho la gotita para el oído? Sí, Cuando sí. éramos chicos. Por Sí. si se No, tapaba. eso nunca me puse. ¿No? No. Bueno, se usa como para no tener que hacer el lavaje. Sí, es nunca leve. compré. Para la vista sí. Sí, es leve. Y el dolor de oído también. Sí. Bueno, pero ahora tenemos al Señor. Gloria. a Dios. Sí, él le mete la mano y mete el dedo y destapa todo. Pero Señor, sí. le dije, destapa mi oído. Mete tu dedo y destápamelo. ¿Quién hizo el oído? Se ¿Quién hizo el destapó. ojo? Escuché y dije, qué lindo que se escucha. Se escucha bien ahora. Era para arreglarlo. ¡Qué ¿no? diferencia! ¿Qué es? Es lo mismo cuando no podés ver con un ojo. Claro. Que molesta, que te entró ahí una basurita. Sí, molesta. ¿Viste qué feo? Ujú. Ay, pobres los que no pueden ver, ¿no? Sí, que se siga pidiendo. Usted Amén. tiene problema, pida siempre, pida Sí, siempre. visual, siempre, visual. Siempre, Saca siempre. tus ojos que no ve y pone unos nuevos. Ya lo dijo el Señor, que la viuda le insistía a ese juez y le contestó. Sí, Y bueno, así pida. hace el Señor. Pida cada instante, cada vez que se levanta, diga, Señor, hoy Quiero ayúdame ver, a hoy ser quiero sano". ver. Amén. El Señor me sanó a mí sin que yo le pidiera que me sanara. Y me levanté un día, resulta que estaba no sano Sano. del todo, pero sentí que el Señor me estaba sanando, que ya había empezado. Bien, me sorprendió porque yo no lo había pedido, lo venía pidiendo ya hacía como 2 veces, después me cansé, Sí. no pedí más. Bueno, ahí el Señor dice, sé paciente y orá. Claro. Luego dice en el Salmo 47, ya te lo busco, donde el Señor dice que no seamos impacientes. Que no seamos impacientes, Pero también está el otro. A ver. sino pacientes. 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué nos pide el Señor ahí? Quieto y Quietud. conocimiento. Exacto. Estad quietos y conoced Conoced. que yo soy Dios. Conocer. Porque muchas veces le pedimos, pero queremos ya el milagro. Sí. Ya. Y no es así. No, no, El no. Señor no. nos pide quietud. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque si no, ¿cómo vas a saber que Dios hizo el milagro si usted está desesperada ahí? Ya, ¿Eh? Y corre a los médicos y corre a los curanderos. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bien. Muy bien. Él lo confirma. Claro que sí, hay que creerlo. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al 26. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía
y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios mío, qué promesa. Dios el Padre, el soberano del universo, te va a honrar si servís a Cristo, no al dinero. Si servís a Cristo, no a los hombres. Si servís a Cristo, no a la fama. Si servís a Cristo, no a la comodidad de este mundo. No a la gloria que pasa, no a la gloria vana. Si servís a Cristo, el Padre te honrará. Mire, no me importa cómo venga esa honra, pero viniendo del Padre, ya no sé ni qué pensar, porque si viene del Padre, Dios mío, lo que será. Porque es el Padre que honra. No es un hombre que te va a honrar, no, es Dios el Padre que te va a honrar, pero si servís a Cristo, si sirvo a Cristo. Ay, ay, ay. Muy bien. Bueno, que el Señor nos ayude.
Si no, no pasa nada. Mire lo que provoca servir a Cristo. Provoca que el Padre honre a esa persona que sirve a Cristo. ¿Usted se cree que es un chiste? ¿Usted se cree que Jesús lo dijo para terminar el relato? ¿Para quedar bien? ¿Para decir, bueno, no tengan miedo, muchachos, que les prometo un regalo? No, lo dijo porque es verdad. Lo dijo porque está mostrando el carácter del Padre, la voluntad del Padre, la decisión del Padre, la justicia del Padre, la honra de su persona, de recompensar y honrar. ¿Sabe lo que es honrar? Es exaltar las características de una persona que ha llevado adelante las cosas de acuerdo a la voluntad de Cristo. Honrarlo con todos mis bienes, con toda mi vida. Muy bien. Si Dios honra, eso tiene que ser para nosotros algo deseable, ¿sí? Pero no se obtiene porque le digo palabras bonitas o le compro un ramo de rosas al Señor. No, se obtiene por servirle. Por servirle, porque rosa compra cualquiera. Bueno, 6 días antes de la Pascua, ya Jesús era la última semana, ¿no? 6 días antes de la Pascua, justamente la Pascua donde Él muere. ¿Sí? Toman la Pascua y el Señor muere. Al otro día inmediatamente lo arrestan en la madrugada, lo enjuician mientras que va saliendo el sol y todo lo demás, lo condenan, hay un disturbio, un montón de alboroto en la ciudad. Finalmente el día viernes el Señor le quitan la vida. Esa Pascua es la que venía, ¿sí? Faltaban 6 días para la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ahí en Betania. Pasó el tiempo, 6 días antes de la Pascua viene, no 6 días después que lo resucitó, no. 6 días antes de que llegara la Pascua, Jesús vuelve a Betania, a donde estaba la casa de Lázaro, el que había estado muerto, y a quien el Señor había resucitado de los muertos. Estaba Lázaro vivo y haciendo toda su vida normal, sano y vivo. Y le hicieron allí una cena en la casa de Lázaro. Marta estaba sirviendo. Lázaro estaba sentado a la mesa con el Señor y con sus discípulos. Y entonces ocurre algo, ¿sí? Aparentemente desde que Lázaro es resucitado, aparentemente por sacar una conclusión, es el primer día que Jesús vuelve a estar en la casa de Lázaro. Lo resucita, pero parece que Jesús no vuelve a la casa de Lázaro, porque si no, esta cena se la hubieran hecho antes y hubiera estado escrito antes. Así que uno saca la conclusión de que Jesús resucita a Lázaro, lo levanta de entre los muertos, hace este milagro, pero Jesús aparentemente no vuelve. ¿Sí? Se fue, bueno, acá decía que se había ido a la ciudad de Efraín, para no volver a Jerusalén, porque los judíos lo querían matar inmediatamente y por supuesto faltaba tiempo para la Pascua, por lo tanto Jesús no vuelve a una trampa que va a truncar los planes de Dios el Padre, por lo tanto se va a Efraín y bueno, pasa el tiempo, pero entonces vuelve a Betania. Cuando vuelve a Betania va a la casa de Lázaro, seguramente es la primera vez que va a la casa de Lázaro después que lo resucita, de seguro que es la primera vez por lo que ocurre en la casa. La cena que le dan, que le hacen, que le preparan, el recibimiento, y a él y sus discípulos. Y María, una de las hermanas de Lázaro, es la que va a hacer un suceso muy particular sobre la vida de nuestro Señor Jesús al estar ahí en su casa. Recuerde que no lo pudo volver a ver al Señor después de haber resucitado a su hermano. Se imagina el agradecimiento de María, de Marta, estaban... Bueno, que si por ella fuera que se quedara a vivir en la casa de ella, Jesús, nada menos. No. ¿Qué otra cosa va a poder usted esperar? Pero el Señor no va, se va a Efraín y después vuelve. Cuando vuelve, entonces lo reciben. Una cena. Y María, por supuesto, por el agradecimiento, por estar tan
agradecida de haber vuelto su hermano a la vida y estar con ellos y que todo vuelve a la normalidad. Vio qué lindo cuando el Señor hace una obra, ¿no? Qué lindo. Cuando te saca de un problema imposible, y bueno, hay que ser agradecido. No hay que olvidarlo, nunca hay que olvidarlo. Nunca hay que olvidarlo. Bueno, así estaba Marta y así estaba María. ¿Qué hizo María? Tomó una libra de perfume de nardo puro. Yo no tengo idea de cómo es el perfume, pero se nota que en la antigüedad era un perfume muy caro, muy concentrado, de mucho poder para perfumar y quizás perdurable también cuando uno usaba el perfume. No, recuerde que no eran épocas industriales como las de ahora, que hacen perfume mucho más fácil, con muchos extractos que sacan de todas partes. Entonces dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Más abajo dice que el precio eran 300 denarios, es decir, el trabajo de un año. Un denario era el trabajo de un día, de un obrero. Así que 300 denarios, sacando los días de reposo, que son 52 en el año, te queda prácticamente 310 días. Este perfume valía un año de trabajo de un obrero. Mire lo que valía. Haga la cuenta hoy, si usted es obrero, y calcule un año de trabajo y va a ver lo que costaba este perfume. Una fortuna costaba. Por eso el valor también de lo que estaba haciendo María. Aquello que estaba ella dedicándole al Señor. Era de mucho valor, de mucho sacrificio humano, de mucho esfuerzo. De tener que renunciarlo, porque si no lo renuncian no lo puede usar para ungir al Señor como lo hizo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. O sea, ungía los pies del Señor con el perfume y obviamente secaba lo que podía sobrar para que esto no fuera, o sea, para que quedara perfumado los pies del Señor. Y la casa se llenó del olor del perfume. Por lo fuerte que era el perfume y porque ella lo estaba usando para ungir los pies del Señor. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que entregó al Señor y que por supuesto era avaro, codicioso, engañador, mentiroso. Dice la Biblia que robaba del dinero de la bolsa donde estaban las ofrendas o colaboraciones que le daban al Señor. Era el tesorero y de ahí sacaba dinero y lo robaba. Por su codicia, por su avaricia, por su interés materialista. Bueno, él es el que se queja, los otros discípulos no se quejan. Entonces dice, uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Por lo que dice Judas, María usó todo el perfume. Porque él se queja de que si hubiera quedado la mitad, hubiera dicho, bueno, está bien, lo ungiste, ahora vendemos la mitad y juntamos plata. No, aparentemente ella usó toda la libra del perfume, usó todo el perfume. Todo el perfume lo usó, no dejó nada. Por eso la casa entera se llenó de todo ese perfume. Y Judas se queja. ¿Por qué no fue? Y se queja delante del Señor, se queja hablando de este hecho. Fíjese hasta dónde llega la codicia, que a él le parece bien lo que está pensando, tan bien le parece lo que piensa, que lo expone hasta delante del mismo Cristo. Porque si lo hubiera murmurado, hubiera dicho uno, bueno, por lo menos tiene un poco de delicadeza este caballero, ¿no? O se lo hubiera murmurado a Pedro o a Juan o ahí, pero qué desperdicio, che, ¿no te parece que se podía haber vendido? Mirá, no, lo dijo abiertamente. Así son los mentirosos, ¿no? Los falsos. Piensan ellos que se debe aceptar su idea alocada, avara, codiciosa, materialista, terrenal, mundana, como algo que el Señor estaría de acuerdo. Eso fue lo que le pasó a Judas. Tan cegado estaba por el dinero
por la fama, porque no se olvide que Judas fue a hablar con los jefes de el gobierno israelita, con los sacerdotes, con los escribas, con los fariseos, para entregar a Cristo. Hoy en día sería hablar como en parte el presidente, el jefe de los ministros, el gobernador de la zona, el jefe de los diputados del Congreso, el jefe de los senadores, presidente de del Senado, presidente de los diputados, y con algún juez de la Suprema Corte de Justicia. Mire qué lindos muchachos tenía de amigos. Dice la Biblia en Proverbio que el soborno te abre todas las puertas. Ah, ¿vio? En este caso el soborno fue de parte de las autoridades para conseguir un traidor. Y el que busca el soborno, si vos querés ser sobornado, te puedo asegurar que llegás al presidente de la nación argentina en menos de una semana. Si querés practicar el soborno, ya sea porque vos vas a sobornar o porque te quieren sobornar a vos, o porque vos querés que te sobornen, en una semana llegás a entrevista privada con el presidente. Te lo puedo asegurar. Porque la Biblia lo dice, no porque a mí se me ocurre. Porque la Biblia dice que el soborno, para donde quiera que va, consigue una puerta abierta. Pero los hijos de Dios no buscamos sobornar a nadie, ni tampoco aceptamos que nos sobornen a nosotros. Así que todas esas puertitas abiertas se las regalamos, ¿sí? Al que soborna y al soborno mismo. Muy bien. Pero este Judas estaba acostumbrado. Para esta época ya él había hablado con personas, o por lo menos ya se había acercado con personas del gobierno. Más adelante obviamente se acerca mucho más para el día en que deciden entregar a Cristo. Y su queja está delante del Señor, ¿no? Parece que Judas es más santo que Cristo. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? ¿Cómo sabía cuánto valía, no? ¿Por qué no fue vendido por 300 denarios y ese dinero se lo dábamos a los pobres? Qué lindo que suena ayudar a los pobres. El asunto es cómo se le ayuda. Porque Judas, más abajo dice, no se cuidaba de los pobres, pero aunque él no se cuidaba de los pobres, aunque a él no le interesaban los pobres, si él hubiera logrado que se vendiera eso por 300 denarios, obviamente algo de esos 300 denarios iba a repartirlo entre los pobres, porque después él se iba a quedar con una parte, es decir, iba a hacer la obra, él iba a ayudar a los pobres. Sabía que lo tenía que hacer porque obviamente le iban a demandar, supongamos que hubieran aceptado vender el perfume, él iba a tomar los 300 denarios, supongamos que a los pobres le daba 150 y él se quedaba con 150. ¿Qué le parece? Pero usted lo único que iba a ver, si esto hubiera pasado, lo único que usted iba a ver con sus ojos, que Judas repartió 150 denarios a los pobres. Porque Judas lo único que le iba a dejar ver a usted era que él repartió ese dinero a los pobres. No le iba a mostrar la cuenta. El cuaderno de la cuenta no se lo iba a mostrar. Él le iba a mostrar que fue a repartir a los pobres. La cuenta no la iba a ver nunca. Qué lindo ayudar a los pobres. El caso es cómo. ¿Usted se cree que Judas le iba a dar los 300 denarios a repartirlo a los pobres? La Biblia ya dice que no. Nunca logró hacerlo. Porque no se vendió ese perfume. Pero si hubiera logrado venderlo, él ya tenía todo el plan hecho. Por eso la Biblia lo descubre. Porque la Biblia dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás y que nada queda oculto. Entonces, este tipo de corazón no sirve para el ministerio de Cristo, no sirve para trabajar para el Señor, pero es para los pobres. ¿Y Judas para quién lo quería? El problema es que el Espíritu Santo descubre todo y descubre el corazón de Judas. Como lección para nosotros de no ser nosotros de la misma manera. Porque más pegado a Cristo que Judas,
vivió 3 años con Jesús. 3 años vivió con Jesús. Yo no lo pude ver ni una sola vez al Señor Jesús. Y este lo vio 3 años. Lo escuchó 3 años. Se apoyó en el hombro de Jesús mientras caminaba cansado 3 años. Apoyó la cabeza, comió al lado de Jesús. La Santa Cena era, Judas estaba al lado, porque la mano le alcanzó para mojar el pan en el mismo plato que Jesús. Así que estaba ahí pegadito. Pero ese tipo de corazón, interesado en los pobres, para sacar un provecho, aunque nadie lo vea, no sirve. Por lo tanto, nosotros necesitamos y dependemos de que el Espíritu Santo del Señor y la palabra del Señor Jesús nos ayude a percibir, primero, que yo no tenga ese corazón. Y segundo, que nadie que diga ser mi hermano tenga ese corazón. Y que nadie que diga ser ministro de Cristo tenga ese corazón. Porque no sirve. Porque es un corazón traicionero. Porque es un corazón avaro. Y usted dirá, bueno, pero a mí no me va a causar ningún mal. Sí, porque usted se va a hacer avaro también. Y usted también se va a hacer traicionero si usted comparte eso sabiendo que esa persona es así. Pablo le dice a Timoteo, no participes en pecados ajenos. Mantente puro, le dice Pablo a Timoteo. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes más bien reprenderlas. Efesios capítulo 5. ¿Dice o no dice? Bueno, y entonces, ¿quiere aprender o no quiere aprender? ¿Quiere conocer al Señor o no lo quiere conocer? ¿Quiere que el Señor le cambie el corazón o no quiere que le cambie el corazón? ¿Quiere salvarse o quiere perderse? Bueno, y entonces el verso 6 descubre el corazón de Judas. Pero dijo esto, Judas dijo, hubiéramos ayudado a los pobres, che. Mirá cuánta necesidad que hay. No podemos ayudar a los pobres. Juntemos plata, ayudemos a los pobres. Juntemos comida, ayudemos a los pobres. ¿Pero de qué manera? ¿Con qué corazón? Es la pregunta. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres. Esa frase de que se cuidara de los pobres quiere decir, no es que amaba a los pobres. Ya le digo que algo iba a llevar a los pobres y lograba vender el perfume. Pero solo una parte, la otra se la guardaba y no se lo decía a nadie. Sino porque era ladrón. Así que el que ayuda a los pobres y se queda con un resto, ¿qué es? Ladrón. Otra vez, vamos de vuelta. Siéntese, no sé qué, bueno, es una hora que quizás está acostado ya. Después cuando escuche la grabación quizás esté ya desayunando. Así que alguien que ayuda a los pobres, en el nombre del Señor, y se queda con algo, no me importa con cuánto se quede, y se queda con algo que es ladrón. ¿Cómo? Ladrón. Ayuda a los pobres, esto está aplaudible, se puede aplaudir. ¿Y cómo sabe usted si se queda con algo o no? ¿Usted sabe si se queda con algo? No, y entonces, ¿puede pedir la cuenta para ver si todo se hizo transparente? Y no, hermano, ¿cómo voy a...? Bueno. Entonces no participe de pecados ajenos si no está seguro. Si tiene la duda, puede ser que haya pecado. No participe de pecados ajenos, mantente puro. No participéis de las obras infructuosas de la tiniebla. Más bien reprenderlas. ¿Vio? Que la Biblia dice. Si lo quiere escuchar, si no. Entonces él no es que amaba a los pobres, sino que era un ladrón. Él quería los 300 denarios, le iban a ir a la bolsa de la tesorería que la tenía él, y por supuesto decía, bueno, 300 denarios más 180 que teníamos guardado, 480, me quedo con 240, de los 240, 140 le doy a los pobres, me queda un resto y quedó bien, ¿no? Quedo parado como un discípulo de Cristo, ¿sabe qué?
Judas ayudaba a los pobres. ¿Qué va a ayudar a los pobres? Por favor. Los quería usar para quedarse con ganancias deshonestas. Entonces Jesús dijo, déjala. Para el día, él dice que deje tranquila a María, porque él la molestó a María con esto que le dijo. Yo estoy acá dando, no me importa lo que estoy dando, porque esto es Cristo, el Señor que ha resucitado a mi hermano, es lo más maravilloso que he conocido en mi vida, por lo tanto tengo que hacer algo para honrarlo, y lo más valioso que tengo es esto, así que lo honro al Señor con esto. Cada uno sabrá hasta dónde ama al Señor y hasta dónde le quiere honrar al Señor. Nadie tiene que obligarle, nadie tiene que sacar la escritura de su casa para decirle honrar al Señor. Y no, eso lo tiene que decidir usted. Usted tiene que decidir hasta dónde honra al Señor. Nadie le tiene que manipular ni presionar, porque si no aparecen los lobos y hacen un desastre. Usted tiene que decidir hasta dónde es capaz de honrar al Señor. Con su vida, con su salud, con su sabiduría, con su conocimiento, con su trabajo, con su servicio, con su tiempo, con sus bienes, con todo lo que el Señor le ha dado. Eso lo decide usted, como lo decidió María. Judas se quiso meter en el asunto y el Señor lo sacó. ¿Qué te pasa, Judas? Déjala. Sí, es decisión de ella. Es más, te voy a decir por qué lo está haciendo. ¿No? El Señor que lo sabe todo. Él muestra después a los quejosos por qué alguien sacrifica para el Señor. El Señor Jesús muestra por qué alguien dice todo este tiempo para el Señor. Él se encarga de mostrar. Cuando uno de sus hijos, verdadero hijo de Dios, honra a Cristo el Señor con todos sus bienes, con toda su vida, con todo su tiempo, con toda su salud y con todo lo que pueda que el Señor le dé. El Señor se va a encargar. Déjala, dice. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Esto qué? El perfume tan caro que ella tenía, sin saber exactamente cuántos días faltaban para que el Señor fuera crucificado, pero de alguna manera el Espíritu Santo, obviamente, guía a María y hace exactamente lo correcto. Unge al Señor antes de que el Señor sea sepultado. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Faltaban 6 días todavía para la sepultura del Señor. Pero, obviamente uno sabe cómo fue el desenlace de la sepultura de Cristo. Lo tuvieron que llevar muy rápidamente a esa cueva porque se venía el día de reposo y nadie iba a poder hacer nada. Así que no había tiempo de ir a buscar perfume. Betania estaba a un ratito caminando. La ciudad era un hervor de odio. Había peligro de que los romanos se enojaran y hicieran un desastre, así que no era un buen momento para ir a buscar perfume el día que lo crucifican al Señor. Por lo tanto, bien dice el Señor que antes de que Él muriera, fue ungido con perfume. Por supuesto que no le quedó nada del perfume, además lo destrozaron a latigazo al Señor. Ya lo sabemos. Pero el acto, la decisión, el compromiso, la entrega, la forma, la persona, el corazón, el amor, eso es lo que se ve. De que ella está preparada y preparando el suceso que se viene. Usted se prepara para lo que el Señor dice en la Biblia. ¿Sabe qué? Jesús hace 2000 años que dijo que iba a haber pestes. ¿Y por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creyeron? No le creyeron muchos hermanos, no le creyeron muchos ministros que dicen ser ministros. Hace más de 2000 años que este mundo está escuchando que van a venir pestes. Vinieron ya algunas y vuelven a aparecer las pestes y no le creen. También dice el Señor que va a haber guerras, rumores de guerra. También va a aparecer la guerra, va a estallar la guerra en algún lado en algún momento, aunque ya hay pequeñas guerras por ahí. Y tampoco le van a creer. Ya hubo 2 guerras mundiales. ¿No dijo el Señor que iba a haber guerra? ¿No dijo que el mal se iba a multiplicar? ¿Por qué no le creen? Bueno, porque no son como María. María se preparó. María anticipó, María estaba en el asunto.
María pensaba en el Señor, pensaba en Cristo, pensaba en lo que había oído. ¿No se acuerda que ella había estado un día a los pies de Jesús escuchando cómo enseñaba, y Marta aquel día se había enojado? Hoy no, ahora no se enoja, claro, porque resucitó a su hermano. Quizás aquel día María escuchó de los labios de Jesús en su propia casa que él iba a ser martirizado, que iba a ser flagelado, que iba a ser muerto, pero que iba a resucitar. Y dice que María guardaba esas cosas en su corazón. Estaba atenta a lo que el Señor decía. Algo quedó en el corazón de María. Y por supuesto, el Espíritu Santo usa lo que hay en nuestro corazón y que tiene que ver con la voluntad del Señor, y lo usa. Entonces no sé de qué se espantan cuando ven una peste. Sí, hicimos que el año que viene que venga otra, ¿cuál es el problema? A este le llaman COVID-19, el año que viene va a ser el COVID-20. Y el otro año va a ser el COVID-21, y el otro el COVID-22, y el otro el COVID-23. Pero ¿cuál es el problema? ¿No lo dijo el Señor? ¿Por qué no se prepara para lo que el Señor dice? Y usted dice, no quiero vivir así. Bueno, ¿y a dónde se va a ir si no hay otro mundo para ir? Para irse de acá, tiene que pedirle al Señor que se lo lleve. No tiene otra manera de salir, ¿eh? Así que elija. O se queda acá creyéndole al Señor, sabiendo que le va a guardar del mal, o no haga como Judas, que se puso una soga al cuello. Y si no, póngase a servir al Señor y se va a olvidar de todo eso. No le va a hacer ninguna cosquilla. O póngase a orar. O póngase a repetir la palabra del Señor. Medítela, repítala. Y va a ver. A María le funcionó. Déjala, dice, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. En otro de los evangelios dice, cuando Jesús habla de esta unción que María hizo en sus pies con ese perfume tan caro, Jesús agrega algo y dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. En esta parte, en este evangelio, Juan no puso una parte, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero en el otro evangelio sí dice que Jesús le advierte a los discípulos que como los pobres, siempre va a haber pobres, y van a estar entre ustedes, la iglesia, cuando ustedes quieran le van a poder hacer bien cuando quieran, todas las veces que quieran le van a poder hacer bien a los pobres, pero no con el sistema de Judas, más vale que no. Bueno, sino como manda el Señor. Pero dice, yo no voy a estar siempre. Jesús, obviamente, ya quedaban menos de una semana y Jesús se iba. Iba a morir, tercer día resucitaba, iba a estar con los discípulos apareciendo varias veces resucitado y enseñándoles, pero la cuestión pública de Cristo iba a desaparecer. Jesús nunca más iba a estar públicamente en las calles, en las plazas, en el templo, en una aldea, en la otra. Eso se iba a terminar. Faltaban 6 días y se terminaba. Por lo tanto, él está enseñando que lo que está haciendo María corresponde por lo que a él le viene a ocurrir ahora. ¿Sí? Bueno, lo que le va a ocurrir y lo que está haciendo María concuerdan exactamente. A Jesús lo van a crucificar, va a ir a la muerte, va a resucitar, pero nunca más tendrá una vida pública para que María pudiera hacer esto. Además, no tenía ningún sentido ungir los pies del Señor después que resucite. ¿No? Porque el Señor ya está glorificado. Lo que hace con Cristo es esta entrega del ser humano a la gracia de Dios, de decir, este es mi Salvador, este es mi Señor. Todo lo que Dios dice de la Biblia, en la Biblia, que Él es, María lo estaba haciendo, María lo estaba mostrando, estaba aceptando al Señor. Yo no sé lo que diría María, la Biblia no dice nada. Pero si hace semejante acto de honra a Cristo, está entendiendo quién es. Este es mi Señor. Este es mi Salvador. Él va a morir por mí. Él me da esperanza. Él resucitó a mi hermano. Él da la vida. Él no tiene quien pueda hacer algo contra Él para vencerle. Él ha vencido todas las cosas.
Él es el Rey de Israel, Él es el Mesías que nos prometió Dios, Él es aquel de que habló Moisés, nuestro profeta, Él, y vaya a saber todas las cosas que pasaban por el corazón de María. Y de esa manera estaba haciendo exactamente lo que había que hacer. Porque Jesús iba a entregar su vida. Después de que la entrega y después, ¿sí? Muy bien. Uno tiene que demostrar la valentía, la entrega, la verdad de lo que va a hacer cuando va a enfrentar el problema, no después que terminó el problema. Un ejemplo ahora hay que demostrar la fe que se tiene en Cristo. Ahora. No cuando todo termine. Qué gracioso. ¿Eh? Y bueno, esto es lo que María estaba de acuerdo y por lo tanto lo estaba haciendo. Sabía que el Señor iba a entregar la vida. Es mi Salvador que va a morir por mí. No entendía todo, pero lo que entendía era suficiente para lo que hacía. O mejor dicho, por lo que entendía, estaba muy bien lo que estaba haciendo. Entonces yo cuando entiendo la palabra del Señor, lo que entiendo y lo que hago tiene que ir de acuerdo a eso y entonces está bien hecho. Hasta el Señor dice que está bien hecho. Gran multitud de los judíos, así que estaba bien que ungiera, sí, porque el Señor iba a morir, aunque no todos estaban seguros de todos los detalles, pero estaba bien. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Muy bien, María. Lo hizo por todos nosotros, los creyentes, los que aman de verdad al Señor. María fue la que lo hizo por nosotros. María fue la que hizo eso por todos los verdaderos hijos de Dios. ¿Se da cuenta hasta dónde alcanza cumplir lo que el Señor manda? Cuando usted hace algo que el Señor manda, de todo corazón, usted lo está haciendo aún en representación de muchos más cristianos, de muchos más hermanos que aman de corazón al Señor. Porque es obediencia. Abraham tuvo fe, obedeció a Dios, y acá estamos nosotros. ¿Entiende? Moisés le creyó a Dios, le fue obediente, sacó al pueblo de Israel por mano poderosa de Dios, y acá está la Biblia. Y estaba el pueblo judío. Y ahí nació el Señor. Y ahí murió y ahí resucitó. Así que sus hechos en obediencia a Cristo se trasladan a otras personas. O sea, ese hecho va a afectar a otras personas. Si usted es un cobarde y un incrédulo, y si usted no quiere hacer nada para el Señor, entonces está al revés, está perjudicando a un montón de personas. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, que Jesús estaba en la casa de Lázaro. Y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino porque querían ver a Lázaro. Querían ver a Lázaro que había resucitado de los muertos. Que Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos, así que se enteraron que estaba Jesús, pero que también estaba Lázaro, porque era la casa de Lázaro. Entonces vinieron a ver a Lázaro, a ver a Jesús, pero también a ver a Lázaro. Lo resucitó, sí, ahí está, anda a mirarlo. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Ay, Dios mío. No sabían cómo sacarse de encima la señal de la resurrección de Lázaro después de 4 días que estaba descompuesto su cuerpo, o 4 días que estaba sepultado y su cuerpo ya estaba en descomposición. No sabían cómo sacarse de encima ese milagro. Pero mucha gente ya lo había visto. Porque a causa de él, de Lázaro, los judíos querían matar a Jesús, pero también matar a Lázaro. Para terminar con la historia de esta resurrección tan poderosa que Jesús llevó adelante, ¿no? Muy bien. Por eso siempre hay que contar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay que contarlo, lo quiere escuchar bien, no lo quiere escuchar, lo quiere creer, no lo quiere creer. Allá nunca hay que negar lo que el Señor ha hecho
en la vida de cada uno en particular, ¿sí? Nunca hay que negarlo. Porque hay muchos que están interesados en que se niegue lo que el Señor es capaz de hacer. A mí me tocó contarle a alguien un testimonio de sanidad sobre mi vida. La persona era atea, era comunista y ateo. Entonces cuando le termino de contar el testimonio, porque le estoy contando el testimonio, se ríe. Él estaba adolorido, estaba muy adolorido de la columna, tenía un problema. Entonces yo le cuento, le comparto el Evangelio y le cuento cómo a mí Dios me había sanado, una de las primeras sanidades. Entonces la persona adulta, de la misma edad que yo en ese momento, se me sigue riendo en la cara. Y entonces yo le contesto, bueno, yo ya te di el testimonio de Cristo, te conté mi testimonio, lo que Dios hizo en mi vida. Si vos pensás que esto es una tomada de pelo que yo estoy haciendo hacia tu vida, entonces ya no tengo más que decirte. Quédate con tu dolor. Porque yo le estaba predicando el Evangelio porque él estaba muy adolorido de la columna y de la cadera y no soportaba. Entonces dije, qué mejor oportunidad para empezar a compartirle el Evangelio. Ahora, él lo toma en gracia, se burla, no quiere recibir el testimonio, él lo niega. Él me lo niega en la cara, como si le hubiera pasado a él. A mí me pasó el milagro, y me lo niega en la cara. Porque quiere negar a Cristo, porque a él no le importa el milagro, él lo que quiere es negar a Cristo, porque es ateo, es comunista. Entonces, como es una persona que tenía la misma edad que yo tenía suficiente libertad para contestarle. Entonces le dije, bueno, muy bien, no hay ningún problema. Ya te prediqué, ya te conté el testimonio, vos te burlás, no lo querés recibir, decís que todo es mentira. Bueno, quédate con tu dolor, le dije. No hay problema. Me di la media vuelta y seguí con lo que estaba haciendo. Porque hay interesados en negar el milagro. Hay interesados en negar el milagro para negar a Cristo. Porque acá el problema no era que Lázaro hubiera resucitado, sino que Jesús lo resucitó a Lázaro. Y ellos querían destruir, matar a Lázaro para que nadie creyera, para que no hubiera una evidencia de que Jesús lo había resucitado. Después iban a inventar cualquier mentira. A cualquiera que hubiera visto el milagro y dice, che, pero mataron a Lázaro, yo lo vi resucitado. Entonces lo iban a meter en la cárcel, al que lo vio o al que hable. Ya se iban a encargar de aplastar el testimonio y el milagro de la vida de Lázaro. El caso es que yo aprenda que todo esto lo trama Satanás, los demonios, la gente que son hijos del diablo, aquellos que no son verdaderos cristianos, aquellos que no son verdaderos predicadores del Evangelio, aquellos que no quieren a Dios, y entonces yo sepa cómo actuar en consecuencia, para honrar a Cristo, ¿no? Por supuesto. Porque entonces sigue diciendo el verso, el siguiente día, ya faltaban 5 entonces para la Pascua, grandes multitudes que habían venido a la fiesta era en Jerusalén, al oír que Jesús venía a Jerusalén, no se olvide que estaba en Betania, 5 kilómetros más o menos, ahí estaba en la casa de Lázaro, y él también va a ir a la fiesta. Y la gente estaba lleno, la zona de gente, porque la fiesta era grande, era una celebración donde muchos judíos venían. Entonces muchos, una gran multitud, sabiendo que Jesús estaba ahí, y que Jesús venía para Jerusalén a la fiesta, tomaron rama de palmera, dice la Biblia. La gente dijo, ¡ja! Había mucho deseo de creer en Cristo, ya había hecho muchas señales y milagros, la resurrección de Lázaro había motivado a la gente, decir, bueno, ¿qué más vamos a esperar? Muchos habían creído, no todos, pero los que habían creído dijeron, vamos a recibirlo, es el rey. Por supuesto querían un rey al modo de ellos, pero bueno, la fe empezaba a aparecer, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Tomaban ramas y las ponían por donde Jesús iba a pasar, para que él pasara por ahí. Es como una celebración hacia una autoridad suprema que se le hace, ¿no? Y salieron a recibirlo y clamaban y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todo lo que decían estaba perfecto, era verdad. Jesús es bendito, Jesús es el Señor,
venía en el nombre del Señor, decía que venía en nombre de Dios mismo y era el rey de Israel. Por supuesto que todo lo que decían era correcto y la exclamación de jolgorio, de alegría, hosana, también correspondía. Todo estaba bien, todo estaba bien. Se estaba cumpliendo una profecía además. Y Jesús encontró un burrito, se acuerda el hijo de una asna que habían mandado a buscar para montar en él por los discípulos, y se montó sobre él e iba por las ramas que ponía la gente en el suelo y con otras hacían movimientos y cantaban y decían toda esta expresión de verdad de Dios. Todo estaba perfecto de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. El problema es que estos mismos corazones dentro de 5 días iban a decir crucifícale, crucifícale, crucifícale. El problema no era lo que estaban haciendo, sino que el corazón no estaba preparado. Y el verso 15 dice, halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como está escrito, y cita la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9, dice, no temas, esta era la profecía de Zacarías, 700 años antes más o menos. Hija de Sión, no temas, he aquí tu rey, 700 no, 500 por ahí. No temas, hija de Sión, Israel, he aquí tu rey viene. ¿Cómo viene tu rey? Montado en un pollino de asna, en un burrito. Esa era la profecía. El Dios del universo le dice a su pueblo, Israel, un día va a venir tu rey. ¿Sabes cómo lo vas a reconocer? Va a venir montado en un burrito, ni siquiera en un burro, un burrito. En el hijo de una asna. En un asnillo. Bueno, asnillo, no burrito. Asnillo. El hijo, la cría nacida, pequeña, de una asna. Todavía no ha llegado a desarrollarse. Un pequeño asno. Va a venir en un pequeño asno. Tu rey va a venir así, lo vas a ver. Y vino. Se cumplió la profecía. Estas cosas, dice, no lo entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, cuando Jesús resucitó y después ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Cristo y de que se las habían hecho. Se acordaron que estas cosas estaban escritas. ¿Qué cosas? Que Jesús iba a venir en un asnillo, montado en un hijo de asna. Así iba a entrar a Israel. Una de las veces iba a entrar así. Jesús había entrado más de una vez, pero esta era la última. Y acá tenía que prestar atención Israel de que se estaba cumpliendo una profecía. Usted dirá una profecía casi insignificante, porque que alguien venga montado en un asnillo, entrando en una ciudad, un rey debería entrar en un carro de oro, de plata, lleno de cosas preciosas. Pero Dios dice que su rey iba a venir montado en un pequeño asno. Así va a entrar. Así va a llegar. Y así llegó. Dice el Señor que va a venir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted cómo piensa que va a venir? Dice el Señor que cuando Él venga a buscar a los suyos va a ser como el relámpago, que no te das cuenta de dónde empieza, dónde termina, y te cruza el cielo y no lo podés percibir. ¿Dónde empezó y dónde terminó? Tan rápido es el relámpago. ¿No? Dice que viene así. Dice que viene sin avisar. Dice que viene como ladrón en la noche. ¿Cómo se piensa usted que va a venir? Va a venir exactamente como Él dijo que va a venir. Porque en esta entrada a Jerusalén, como rey sobre, no el rey que se iba a sentar en un trono, sino el rey sobre todas las cosas. El rey de reyes, el señor de los señores, Dios mismo iba a entrar a la ciudad de su pueblo, a la ciudad capital, así, y los judíos se olvidaron. ¿No? Pero igual el Señor llegó tal cual como la palabra decía. Después los discípulos se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de la vida de Cristo y que finalmente había ocurrido así. Y daba testimonio a la gente que estaba con él
cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La gente que había visto el milagro estaba entre la multitud y daban testimonio. Este es Jesús que resucitó a Lázaro. Yo estaba en la tumba, y le contaban a los otros que no habían estado en la tumba. Así entra Jesús a Jerusalén, con testimonios de los que habían visto a Lázaro resucitado, compartiendo. Y fíjese, eso es un ideal casi de iglesia, ¿sí? Contar para que el otro crea, contar el testimonio de Cristo, proclamar Cristo Rey, Señor, Dios. Está todo espectacular. Canciones, alabanza. En 5 días se olvidaron. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Es decir, se sumó más gente que no había visto el milagro de la resurrección de Lázaro, porque los que lo habían visto lo empezaron a transmitir mientras Jesús se acercaba a entrar a Jerusalén. Y por eso más gente se añadió al oír el testimonio de los que sí vieron la resurrección de Lázaro. Pero los fariseos dijeron entre sí, estos enemigos de Cristo, ya veis, dice, que no conseguís nada. ¿No? ¿Qué le dijeron los fariseos? Que no querían que la gente creyera en Cristo, los que ya habían tramado matar a Lázaro y también matar a Jesús. ¿No ven que toda la gente le está siguiendo? Mirá, dice, el mundo se va tras él. Y bueno, para eso vino. Para eso vino el Señor, para que muchos, Él dijo, cuando me levanten, a todos atraeré hacia mí. Él es el sentido de la vida y la vida misma, Cristo. ¿Dónde lo va a ir a buscar? ¿Dónde fue a buscar el sentido de la vida? ¿A dónde fue? ¿En el mundo lo encontró? No, vio que no. Anduvo por todas partes. Algunos dirán, no, yo nunca fui vicioso. Bueno, quisiera ver tu vida, contámela. No, yo nunca fui esto. No, yo nunca fui... Bueno, contame tu vida. Si nunca fuiste nada malo, la verdad que tendrías todo el valor y la boca abierta para contar tu vida. Contámela. Pero contame todo, porque si no, ¿cuál es el chiste? ¿A dónde fuiste a buscar la vida? ¿A dónde fuiste a buscar el sentido de la vida? ¿A dónde fuiste para ver por qué estás en este mundo y para qué estás? Y por cuál es la verdad por la cual tenés que vivir. Decímela, contámela, cuéntemela. Nadie puede hacer eso. Los únicos que pueden contar dónde está el sentido de la vida son los que son verdaderos hijos de Dios. El verdadero sentido de la vida está en una persona que se llama Jesús, no en las cosas que pasan, sino en una persona. El verdadero sentido de haber venido a la existencia, vivir y partir de esta tierra es Cristo. Por eso nacimos, por eso vivimos y por eso también morimos. Por conocer a Cristo, por Cristo. Dios nos hizo para alabanza de su gloria, nos hizo para Él. Ese es el sentido de la vida, ese es el sentido de haber venido. Cristo es el sentido, no las cosas. Entonces, el mundo se va tras él. Pero sí, querido, para eso vino. Lástima que no todo el mundo se va tras Jesús. Algunos van y otros no. Pero no importa. Es lo natural que tenía que ocurrir por lo que era Cristo. Por lo que Cristo es lo lógico. Así tenía que ser. Lástima que muchos después perdieron la fe. Pero más adelante, cuando el Espíritu Santo vino y los discípulos empezaron a predicar, muchos volvieron al Señor, por supuesto, arrepentidos. Había ciertos griegos, dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, fue griego, no judíos convertidos, griegos convertidos al judaísmo, no, griego, igual que nosotros, que no son judíos. Entonces se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, queremos ver a Jesús. Se vinieron de allá de Grecia, escuchando la fama de Cristo, ya hacía 3 años, y dijeron, bueno, vamos a conocerlo por lo menos, ¿no? Es una fiesta grande, sabían de las cosas religiosas de los judíos, sabían que Jesús andaba por ahí, qué mejor para venir a escuchar al Maestro, al Señor, Jesús, dijeron ellos. Y entonces en el verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés,
Y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés y Felipe son uno de los primeros discípulos que siguen a Cristo. Uno de los temprano nomás empezaron a seguir al Señor. Así que vienen los dos con esta petición de esta gente no judía y quieren ver a Cristo, pero Cristo ya está terminando su ministerio. A él le queda entrar a Jerusalén y en 5 días está la Pascua y lo van a crucificar luego. ¿Sí? Ya Jesús no iba a hacer todo un ministerio, ¿no? De andar por las aldeas, por los pueblos, por acá, por allá. Ya eso se había pasado, ya se terminó el tiempo. Jesús tenía que preparar a sus discípulos, tenía que hablar por última vez en el templo. Había cosas que hacer porque Dios le había mandado. Y por supuesto, estos griegos que lo vienen a querer escuchar. Usted dice, pero no, le habló Jesús a un montón de gente. ¿Qué problema hay de hablar a estos griegos? El problema es que ellos querían verlo personalmente a Jesús. Y los griegos iban a recibir el evangelio luego, cuando Jesús resucitara. Es lo mismo que le dijo Jesús a aquella mujer que tenía la hija que estaba endemoniada y se le moría. Esa mujer no era judía, pero le insistió a Jesús que le diera algo, una pequeña migaja de su poder para que su hija sea sana. Tanto le insistió al Señor que el Señor le dijo, grande es tu fe, mujer, ve, tu hija vive. ¿Sí? Ve, porque según has creído, así ha sido hecho. Y Jesús dice que no estaba bien que todo lo que se le había prometido a Israel también pasara rápidamente a los que no eran judíos sin que primero Jesús muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque hay un montón de promesas primero que Dios hace y que por supuesto las cumple. Y las cumple tal cual como Él las ha declarado. Para eso tiene que leer Isaías, y ahí va a encontrar, tiene que leer los profetas y va a ver cómo Dios le dijo a los profetas cuál era la venida del Mesías, cuál era su función que iba a cumplir, cómo la iba a cumplir y que todo esto Israel lo iba a ver. Entonces los no judíos iban a tener todo el tiempo de escuchar acerca de Cristo luego que Cristo resucitara. Por eso Jesús no recibe a estos hombres que venían de Grecia, porque ellos no eran judíos. De haberlo hecho, Jesús hubiera estado pasando por alto cosas que Dios el Padre había establecido y por lo tanto no lo iba a hacer. Porque Dios había decretado, había establecido cómo. Fíjese que estos hombres no se acercan con fe. Aquella mujer que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija se muere por un demonio. Jesús, ten misericordia de mí. Y estaba a los gritos, no lo dejaban. Los discípulos ya no sabían cómo sacársela de encima a esta mujer. Y gritaba y lo seguía y gritaba y lo siguió hasta dentro de la casa donde entró Jesús. Señor, por favor. Y ahí viene donde Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perritos. Y la mujer le dice, sí señor, pero aún los perritos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Hacemos un pequeño milagro, ¿no? Pero esta mujer se acercó con fe. No siendo judía, se acercó con fe. No siendo judía, proclamó al Señor como realmente lo dice la palabra. Sí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Reconoce la misericordia del Señor. Reconoce que el Señor es Dios y misericordioso y que es Jesús el que está delante de ella. ¿Tiene fe para acercarse a Cristo aunque ella no es judía? Porque la fe no tiene nacionalidad. O sea, la mujer hizo un montón de cosas correctas y Jesús dice, mujer, tu fe es grande, ¿eh? Tu hija está sana, anda. Pero estos griegos, ¿cómo se acercan? Había unos griegos que subieron a la fiesta para adorar a Dios y entonces buscaron a Felipe. Cuando alguien busca a otro para que te presente delante de un grande, es porque vos también te considerás grande. Esta mujer fue y se le tiró a Cristo, casi del cuello se le cuelga.
porque ella no se consideraba grande. Ella misma lo dice, soy un perrillo, pero dame una migaja. Pero estos griegos buscan a Felipe, buscan un presentador, están armando un protocolo, porque ellos mismos se consideran importantes. Cuando vos te considerás importante, buscás a alguien que te presente, ¿no? Alguien que vaya de parte tuya y dice, andá, decirle que voy a ir, decirle que me preparen el lugar, avisarles quién soy, ¿no? Toda esa soberbia que tienen los hombres, cuando se creen que son grandes, necesitan que alguien los presente. Necesita que se haga un poco de alboroto cuando va a aparecer en escena. No va a aparecer así nomás con toda la humildad del mundo, no. Jesús, ¿dónde nació? En un cajón de comida para animales. Ahí lo pusieron. En un techito donde comían el burrito, el caballo, la gallina, ¿no? Ahí nació. ¿Cómo entró a Jerusalén como un rey soberano del universo montado en un asnito, un asno pequeño? ¿Dónde dormía? No tenía lugar donde acostar su cabeza. ¿Cuáles eran las credenciales de presentación de Cristo? Dios mismo. Las obras de mi Padre, ellas te van a decir quién soy. Mi Padre te va a dar testimonio de quién soy. No necesitaba gloria de los hombres. Gloria de los hombres no recibo, dice Jesús. Porque es vana, porque es interesada y porque no sirve. La gloria la recibió de su Padre, no de un hombre. Pero estos griegos dicen, necesitamos a alguien, un presentador, ¿no? Entonces, es como si yo digo, bueno, yo soy importante, entonces, si quiero hablar con el presidente, necesito a alguien de mucha categoría, un juez de la nación, un juez de alto cargo. O voy a hablar con un senador importante del Congreso porque es amigo mío y entonces este senador me va a presentar delante del presidente. Si yo voy a presentarme delante del presidente, ¿no? Usted sabe que tiene que pedir audiencia, bueno, olvídese. Ahora, si yo busco supongamos que soy amigo de Cristina, que es la presidenta del Senado, por alguna casualidad de la vida. Entonces digo, Cristina, hola, ¿cómo te va, Cristina? Mirá, quiero hablar con el presidente, vos que sos la presidenta del Senado, vicepresidenta, ¿no le podés decir que me reciba? Entonces va Cristina y le dice, Fernández, escuchame una cosa. Hay un hombre que quiere hablar con vos. Y entonces Fernández va a decir, ¿qué viene? ¿De parte tuya? Y sí. ¿En serio lo va a decir Fernández? Sí, viene de parte mía. Porque como yo la conozco, le digo que me haga el favor de presentarme. ¿Usted se cree que el presidente no me va a recibir? Sí, ¿por qué? Porque el presentador, que sería la vicepresidenta, hace que mi persona se vea importante. Porque el presidente va a decir, debe ser alguien importante para que venga de parte tuya. Escúchame, vos sos la vicepresidenta, presidenta del Senado. Bueno, si viene de parte tuya debe ser alguien importante. Entonces uno se hace la corte, ¿no? Con un presentador. Eso fue lo que pasó con los griegos. Soberbia al máximo. Tanta soberbia que hasta Felipe fue contagiado. Porque lo buscaron a Felipe y le dijeron, Felipe, hacen un favor, nosotros somos de Grecia, somos gente sabia, educada, inteligente, pero bueno, queremos cierta nobleza para nuestra persona. Decirle a Jesús que lo queremos ver. Tanto lo influenciaron que Felipe busca a Andrés para que le ayude a presentar a estos griegos delante de Jesús. ¿Entiende la soberbia dónde está? Andrés también cayó en la trampa. O sea, vienen unos griegos y quieren verte. Necesitan presentación, un protocolo. Entonces Andrés dijo, bueno, vamos a decirle al Señor, hay gente importante que te quiere ver. Felipe cae en la trampa, se nota porque se ve él no suficiente para presentar a estos griegos, entonces busca la ayuda de Andrés. Andrés cae en la trampa también y dice, bueno, si nosotros que somos discípulos
directos de Cristo, hablamos de estos griegos, entonces Jesús los va a considerar personas importantes y los va a recibir. ¿Sabe qué pasó? No los recibió. ¿Usted cree que Jesús no sabe la intención que hay en los corazones? No los recibió, no porque no eran judíos, sino porque no había ni fe, había soberbia, buscaron presentadores de sus personas porque se consideran importantes. No había un interés genuino de conocer la verdad. Ellos se consideran importantes y quieren conocer a una persona importante. Jesús dice que cuando los hombres actúan así, no tienen fe. Ustedes no tienen fe porque reciben gloria los unos de los otros. Se adulan a sí mismos. Yo te adulo a vos, vos me adulás a mí. Yo adulo al otro. Estos son los falsos predicadores que hay por todos lados. Fíjese cómo se presentan a sí mismos y presentan a sus socios los falsos predicadores. Se creen importantes y que Jesús los tiene ahí porque son importantes ellos. No me diga. ¿Entiende dónde está la soberbia? Algunos dicen que la mentira tiene pata corta. La soberbia tiene tan cortitas las patas que a veces ni la ve cuando caminan. No porque no se descubra rápido, sino porque está muy disfrazada. Y Jesús le respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya se terminó el tiempo. Ahora yo voy a la cruz, voy al padecimiento. Ya van a tener tiempo de escuchar el Evangelio. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Se refiere a que Él tiene que morir y entonces estos que no eran judíos iban a poder recibir el Evangelio. Iban a poder acercarse a Jesús. Yo hice la referencia de la soberbia, porque si no te va a decir, ¿y cómo escuchó el Señor a un romano que no era judío, le sanó al sirviente? Porque se humilló delante del Señor. Porque tenía fe. Porque lo trató como el Señor, que con solo decir una palabra todas las cosas ocurren. Porque dijo la verdad y actuó con humildad y fe delante de Cristo. Lo mismo esta mujer que no era judía y le pidió a Jesús que sanara a su hija. Pero estos no tienen esa actitud. Tienen pompa, como un rey, y deben ser presentados como tales, como importantes. Delante de Cristo, ¿quién es importante, hermano? ¿Quién puede darse la corte delante de Cristo? Por favor, apréndalo. Es para bien suyo. Nadie puede considerarse importante delante del Señor Jesús. Nadie. Por eso el Señor dice que nos humillemos. Y el Señor dice, si yo no muero, no puedo llevar fruto. Pero si muero, resucito, se predica el Evangelio en mi nombre para que se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo, entonces van a venir. El que ama su vida la perderá. Estos son estos griegos soberbios. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Delante del Señor no queda otra cosa que ser humilde y humillarse. No queda otra. En San Juan 12:25 están varios evangelios. Están todos los evangelios. Esta enseñanza de Cristo está en los 4 evangelios. En algunos está repetida 2 veces. En Mateo está repetida 2 veces. Está en Marcos, está en Lucas y también está en San Juan. Eso revela la importancia del texto. ¿Sí? El que ama su vida, el que es soberbio, el que es altivo, el que dice que su vida vale más que la del Señor, el que piensa que no puede sacrificar nada en su vida por seguir a Cristo, sino que debe mantenerse en un estatus, en un nivel de vida o en un confort de vida o lo que quiera usted asociar a la vida, porque seguir a Cristo sería sacrificar un montón de esas cosas. Entonces ese que está guardando tanto su vida, en realidad la va a perder.
porque nunca se va a arrepentir de verdad y por lo tanto nunca va a ser salvo. Pero el que aborrece su vida en este mundo, ¿sí? Tan importante es mi vida tan importante es su vida en este mundo. Tanto le tiene que disfrutar el mundo, usted tanto lo tiene que disfrutar. ¿Le parece que tanto tiene que disfrutar al mundo? ¿Le parece que tendría que extenderse su vida tantos años como para poder probar todo en el mundo? ¿Le parece que es tan valioso? Le pregunto nada más. ¿Tan valioso es? ¿Tanto vale tener una vida cómoda, confortable, segura, tranquila, paciente, que nada te inquiete, que nada te sea adverso, contrario? ¿Tanto vale su vida, mi vida, como para preservarla así y que el Señor no me pida nada que pueda alterar todo eso? ¿Tanto vale? ¿De verdad vale tanto? Yo creo que no. Porque el Señor dice que nuestra vida nosotros, cada uno, debe ser capaz de considerar que es más importante Cristo, que es más importante llevar la palabra de Cristo, es más importante la voluntad de Cristo, es más importante que la misión que nos ha dado Cristo se lleve adelante. Más allá de si viva en confort o en incomodidad, más allá de si viva con todo o sin todo, más allá de si viva en conflicto o sin conflicto, más allá de que viva en paz o atribulado, más allá de todo eso, lo más importante es el Señor Jesús. Por eso mi vida tiene que estar aborrecida, significa no tiene tanto valor comparándola con la de Cristo, y comparando mi vida con lo que Cristo hizo. Es una cuestión de valor. Es una cuestión, lo mismo que usted va a encontrar un billete de 1.000 pesos, pero si encuentra un centavo lo deja en el suelo. Y no sirve ni para arandela. Es una cuestión de valor. ¿Qué vale más? ¿Qué vale y qué no vale? El que aborrece su vida en este mundo, Jesús dice, por las cosas del mundo, no te afanes. No está hablando de la vida de vivir, de que el cuerpo esté vivo. Está hablando de considerar mi vida valiosa respecto de lo que el mundo es y lo que el mundo dice que vale. En el mundo te dicen que valés si tenés. Bueno, ¿quiere vivir así? Yo eso lo descarto, a mí no me importa. En el mundo dice que valés si sobresalís por lo encima de los demás, a mí no me importa. Porque eso dice el mundo, yo eso lo aborrezco, lo descarto. En el mundo dicen que valés si lograste algo. ¿Lograr qué? Camino como cualquiera. Hablo como cualquiera, veo como cualquiera, oigo como cualquiera. ¿Lograr qué? ¿A qué se refieren? Decime qué significa lograr algo. ¿Qué? ¿Un título? ¿Un título eso es lograr algo? ¿Ser abogado? Linda fama tienen los abogados. No. Bueno, pongamos ingeniero. Bueno, son un poco más respetados. Lograr algo significa ser ingeniero. Lograr algo significa ser médico. Lograr algo significa ser aviador. Lograr algo significa ser gobernante. Ni le cuento. Mejor lo dejamos ahí. Han logrado estar en el grupo de las personas más descalificadas del mundo, los gobernantes. ¿Qué significa lograr algo? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde apuntan con eso de... ¿Te valoran si lograste algo? No me digas. ¿Sabe qué dijeron las personas que armaron la primera bomba atómica cuando la probaron? Esa terrible arma. ¿Sabe lo que dijeron? Cuando la vieron la primera vez que estalló, hicieron la primera prueba. La primera prueba. Cuando la vieron,
Eran alrededor de 24 personas los que la armaron. ¿Sabe qué dijeron? ¿No lo sabe? Bueno, yo se lo voy a contar. Esas personas que armaron la primera bomba atómica, la primera bomba nuclear, cuando la probaron la primera, que era chiquitita, no era tan grande, pero se vio lo que era, ¿sabe qué dijeron ellos de sí mismos? No se lo vino a decir otro, ¿no? Ellos dijeron que eran las peores personas del mundo. Lo dijeron con otra palabra, pero yo no lo voy a decir. Se dieron cuenta que habían armado algo tan malo. Ellos mismos se dijeron a sí mismos, nosotros somos los peores, eran todos hombres, los peores hombres del mundo. Dijeron, somos los peores hombres del mundo. Todos científicos, 24 científicos. 24 personas especializadas en física, en química, en electricidad, en electrónica. Y armaron la primera bomba atómica y dijeron, somos un desastre nosotros. Miren lo que hicimos. Sabían que de ahí en adelante las bombas se iban a fabricar como caramelo. Así que, ¿qué quieren decir cuando lograste algo? Sí, estos 24 te van a decir, armamos la primera bomba atómica. ¿Y sabe qué? Somos los peores del mundo. La gente los tiene por los científicos más sobresalientes de esa época. No, ellos dijeron que eran, y ya sabe la palabra que dijeron, no se la voy a decir porque queda feo. Nosotros somos los peores, los peores, los peores del mundo, dijeron. Y tenían razón. Así que, ¿qué significa lograr algo? ¿Lograste algo en la vida? Sí, camino, veo, oigo, tengo olfato, gusto, tacto. Conocí a Cristo. ¿Querés que te lo presente? Así que el que aborrece su vida en este mundo, ¿qué me importa cómo mida el mundo? Para vida, que diga lo que quiera. Para vida eterna la guardará. Vamos todavía. ¿En qué grado de calificación tiene usted su vida en este mundo? Mirándola como la ve el mundo. ¿Cómo la tiene calificada su vida? ¿Como el mundo la aprecia? Bueno, entonces usted no va a guardar su vida. El que la aborrece en este mundo, entonces ese tendrá vida eterna. Para vida eterna guardará su vida. ¿Qué hace usted con su vida? ¿La quiere moldear y medir como el mundo le dice, esto está bien, seguí esto, lo otro está bien, seguí lo otro, aquello está bien, seguí lo otro? Así como el mundo le dice, ¿la quiere medir así? Bueno, perfecto, no hay ningún problema, usted elige. Es su vida. Por eso dice el Señor dice, el que ama, no los que aman, no, el que ama. Cada uno tiene que tomar la decisión. A mí lo que diga el mundo, del más calificado al menos calificado, sus ideas, sus conceptos, sus definiciones y todo lo que diga el mundo, la verdad no me interesa nada. Porque no sirve, porque no es verdad, no está fundado en verdad. Por eso no me da interés, por eso no lo valoro, que ellos valoren la vida a su manera de decir y ver las cosas. Valoro lo que dice Dios, porque lo que dice Dios está fundado en verdad y en Cristo. Ahí me fijo. Y entonces, mi vida como la piensa el mundo, no la quiero. Quiero mi vida como la piensa Dios, como la define Cristo. Si alguno me sirve, sígame. ¿Quiere servir al Señor? Sigámoslo. Escuchemos al Señor. Aprendamos de Él como Él dice que es la vida. Aprendamos a sacar de encima el afán, el miedo, el interés, la soberbia, la mentira, el engaño, la traición, la venganza, la hipocresía, el prejuicio, bueno, la acepción de persona, el falso amor, la falsa fe. Saquemos todo eso, porque para seguirlo al Señor eso no sirve. Entonces el que me sirve, sígame, y donde yo estuviere, donde va a estar el Señor, ¿dónde va a estar el Señor? Está en el trono, está. ¿Dónde va a estar? Está en el trono. Está a la diestra de Dios el Señor.
Y entonces sírvame y sígame. Y entonces le prometo que donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahora, si usted encuentra un lugar mejor que ese, avíseme, así vamos juntos. No hay mejor lugar que ese. No por el lugar, porque va a estar brilloso, porque será de oro el piso. No me interesa si es de oro, eso es lo de menos. Esos son simbolismos que tienen que ver con la realeza de Cristo. No me interesa eso. Lo que me interesa es que está el Señor ahí. Lo que me importa es que está Cristo ahí. Si está Cristo ahí, es el mejor lugar. Si está Cristo ahí, es la mejor experiencia. Si está Cristo ahí, es el mejor desenlace de lo que vaya a pasar. Si está Cristo ahí, es el lugar por excelencia. Es el lugar absoluto. Es el lugar a donde no falta nada. Es el lugar donde todo está. Es el lugar de la vida, es el lugar de la eternidad, es el lugar de la luz, es el lugar del amor absoluto de Dios. Es el lugar que no tiene comparación con otro lugar. Entonces ahí estará mi servidor. Y quiere otra promesa más, porque por ahí no se anima tanto con esta promesa. ¿Quiere un poquito más? Bueno, hay un poquito más. Si alguno me sirve, no solo va a estar donde yo estoy, sino que mi Padre le va a honrar. Bueno, si usted piensa que con eso no le alcanza, entonces ¿sabe qué? Le tengo que predicar el Evangelio para que conozca a Cristo, porque todavía no lo conoce. Arrepiéntase de sus pecados y acepta a Jesucristo en su corazón. El que me sirva, sígame. Donde yo estuviere, va a estar Él y mi Padre porque este me ha servido a mí, dice Cristo, mi Padre le va a honrar. Así que los que sirven a Cristo, ¿qué están esperando? ¿La honra de los hombres? No. ¿La buena fama que te puedan hacer en este mundo? No. Los que sirven a Cristo, lo que quieren primero que nada es seguirlo, aprender de Él, escucharlo a Él, obedecerle a Él, honrarlo a Él. Y luego saben que el Señor recompensa con estar donde está Él. Y los que le sirven a Cristo de todo corazón y lo siguen, saben que la honra que sirve es la que da Dios y no la que dan los hombres. Yo no necesito que me aplaudan los hombres. No me interesa, no me mueve una cosquilla sola. El que verdaderamente sirve a Cristo, ¿no le importan eso? No le importa. Pero bueno, claro, eso es el Evangelio. Es para los locos. Vamos a orar. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude, ¿no? Y a usted también. A mí primero y a usted junto conmigo. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que nos has permitido estar aquí leyendo tu palabra y acompañándonos con la presencia de la audiencia, de los hermanos, de todos los que también han dejado sus necesidades por las cuales te las hemos presentado, Señor. Tú eres el único soberano que puede hacerlo todo. Te pido, Señor, que escuches una oración, como dice el apóstol Pablo, una palabra de fe para que la audiencia pueda ser guiada a creer en Jesucristo en este día. Y ayúdanos, Señor, en esta oración. Usted que está del otro lado, repita conmigo, le invito que se acerque por fe al Señor, aunque no entienda todo, pero entienda que Jesús es el Señor. Él es Dios. Y no hay palabra más autorizada que la de Cristo, ni obra más autorizada que la obra del Señor Jesús. Así que le invito a hacer esta oración. Diga conmigo, Padre Celestial, en este día escuché tu palabra. Y yo confieso que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Perdona mi maldad. Límpiame con tu sangre. Dame tu Espíritu Santo, Señor Jesús.
y anota mi nombre en el libro de la vida. Y renuncio en este día, Satanás, renuncio a los demonios, al pecado, al mundo, a la voluntad de mi carne, renuncio a la enfermedad y renuncio a la muerte. Gracias te doy, bendito Dios y Padre, por Jesucristo tu Hijo, mi Salvador. Gracias, gracias Padre eterno. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muy bien, audiencia, recuerde que estamos congregados, todos los que quizás escucharon y pudieron hacer esta simple oración, sencilla oración, pero que le acerca a la fe, que hace nacer la fe de parte de Cristo en su corazón para que usted le crea y le sirva, y sea salvo por la obra que hizo Cristo para salvarnos. Le invitamos que pueda congregarse, que pueda reunirse con todos los que tienen esta fe puesta en Jesús, el único Dios verdadero. Estamos reunidos en Merlo Norte y a los hermanos también le invitamos, por supuesto, a todos. Estamos reunidos en Merlo Norte, en la calle Santa Fe 2540, entre la calle Solanet y la calle La Prida. Esto está ubicado a 8 cuadras de la barrera de la estación de Merlo, donde está la andena y una barrera. A esa barrera es donde empieza la calle Solanet. Derecho por Solanet, 8 cuadras. Cuando llega a Santa Fe, dobla a la izquierda sobre la calle asfaltada. La cuarta casa desde la esquina es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto allí, en el frente del domicilio, lo va a ver. También está el nombre de la calle, el número del domicilio 2540, la antena, la torre que sostiene las dos antenas de las dos radios, gracias al Señor Jesús. Y aquí estamos entonces los días martes, jueves y sábados a las 4 de la tarde. Martes, jueves y sábados, 4 de la tarde. El día domingo, la primera reunión es a las 10 de la mañana. Y la segunda reunión del día domingo es a las 4 de la tarde. ¿Sí? Así que recuerden, martes, jueves y sábados, 4 de la tarde. Y el domingo, 2 reuniones, 10 de la mañana y 4 de la tarde. En cualquiera de esas reuniones, usted puede acercarse y vamos a estar recibiéndole en el amor de Cristo para ser edificados todos, para ser santificados todos, para que el Señor nos fortalezca y nos ayude no solo a andar en sus caminos, seguirlo a Él, como Él dice ahí en su palabra, sino también a obedecer al Señor, honrarlo, servirle, ¿sí? Y que el mundo sepa que hay Dios y que su Hijo Jesús vino a salvar al mundo. Que Dios le bendiga, audiencia, confíe en Cristo. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.